tenemos una sesión que yo creo que les va a parecer muy interesante, muy en boga. Son temas que uno debe analizar con mucha responsabilidad, con mucha objetividad sobre todo, porque involucra el destino del espíritu mexicano. Obviamente la principal idea, bueno, dos cosas. La primera, la idea de estos talleres es decir cosas que no se suelen decir. ¿Por qué? Porque el método que usamos, que es el método interdisciplinario dialéctico, se presta para ello. Al ser un tema delicado, uno tiene que acudir a las fuentes de los especialistas. Entonces, la manera que procedí fue la siguiente: haciendo uso de los portales que están especializados en temas militares, ¿sí? No a los periódicos Excelsior, La Jornada, Reforma, no a los youtubers, sino al portal Southfront, que es un portal que está especializado en inteligencia, ¿sí?, militar. Estos son temas militares, amigas y amigos. Entonces es otro enfoque. Vamos a empezar con ese enfoque. Son periodistas que están especializados en el ámbito militar. Entonces vamos a escuchar nombres diferentes a los que estamos acostumbrados. Vamos a ver aquí a los militares y qué opinan los militares. Vamos a hablar de autores que también son muy desconocidos. Por ejemplo, aquí este artículo lo escribió ni más ni menos que Uriel Araujo. Es de estos talentos en ascenso que tienen los portales como Southfront. Uriel Araujo es un doctor tiene doctorado, es investigador en antropología con enfoque en los conflictos étnicos internacionales. Conflictos internacionales y étnicos. Aquí estamos dando otro punto de vista y por eso es importante que tomen nota, dado que son portales desconocidos, son autores desconocidos. Uno se viene a enterar de las cosas de México mejor en estos portales que con los propios medios. Entonces, vean, Donald Trump ha anunciado en repetidas ocasiones que está preparando una guerra contra los cárteles de la droga y James Osworth, investigador global del programa para América Latina del Wilson Center, sostiene que las amenazas de Trump deberían tomarse en serio. En cualquier caso, hay un contexto más amplio para las promesas de guerra contra las drogas de Donald Trump. Eso es, en esencia, lo que tenemos que considerar. Después de todo, ha prometido emplear al ejército para deportaciones masivas de inmigrantes ilegales y para ello planea declarar la emergencia nacional. Entonces, el plan no descarta deportar a familias enteras por completo. Varios duros de la inmigración han sido elegidos por Trump para formar parte de su futura administración. Tales medidas supondrían un gran cambio para el ejército estadounidense, normalmente ajeno a las cuestiones de aplicación de la ley en el ámbito nacional. A ver, recuerden, son temas delicados. No es una nota periodística, estamos hablando de la militarización de la frontera. Eso a nivel histórico es fuerte, porque así es como inician a veces los grandes conflictos militares en los países. Entonces no es un tema menor. Tenemos un precedente de las deportaciones masivas. Ya se ha realizado antes. En este caso se llamaba Operación Wetback. Significa espalda mojada. Bajo el mandato del entonces presidente Eisenhower en 1954, quien deportó a cerca de 1 millón de mexicanos e incluso algunos estadounidenses de ascendencia mexicana. Entonces ya hay un precedente de las deportaciones, ya hay un precedente histórico. 1954, Operación Espalda Mojada, Operación Wetback, llevada a cabo por el presidente Eisenhower, y en ese momento deportó a 1 millón de mexicanos. Puede que no se trate solo de dar una respuesta muy dura a la inmigración ilegal y a los problemas fronterizos, como la crisis del fentanilo. Trump incluso ha prometido en ocasiones que miles de tropas estadounidenses del extranjero se trasladarían a la frontera. Piénsalo, movilizar al ejército a nivel nacional y declarar una emergencia nacional es una gran manera de aumentar el propio poder. Y dice Uriel Araujo, como escribía antes, la guerra de Trump con parte del llamado Estado Profundo se trata en gran medida de eso. ¿De qué? De proyectar propio poder. Entonces, ya cuando un investigador como Uriel Araujo lo comenta en un portal militar, pues yo sí le creo. Sí estamos viendo una lucha de Trump contra el Estado
profundo, ¿de acuerdo? Eso lo comento porque esta es evidencia científica. Estamos hablando de un investigador de altísimo nivel, por cierto muy desconocido, doctorado, Uriel Araujo, ¿sí? Esto ya nos aleja de especulaciones. Trump sí está librando una guerra contra el Estado profundo. Y entre más poder pueda proyectar, mejor. Y si es en la frontera, mejor, porque eso unifica a cualquier país. Se trata de domar a los servicios de inteligencia, ampliar el poder ejecutivo como se esboza en el proyecto 2025 e impulsar los poderes presidenciales. Últimamente se está hablando mucho del proyecto 2025-2025, toda esta agenda. La realidad es que no es tanto el proyecto 2025, ahorita vamos a ver cuál sí es. Volviendo a las cuestiones fronterizas, en septiembre del 23, la revista Foreign Policy publicó un artículo de los investigadores del Instituto Cato, Justin Logan y Daniel Reisbeck, sobre la crisis aún en curso del fentanilo. Entonces ahí ya a nivel conceptual, pues ya podemos ir incluso asociando semánticamente los hilos. Crisis del fentanilo, un caso histórico, lo de Eisenhower, las deportaciones, ¿de acuerdo? Nada más para ir juntando los conceptos. Los estadounidenses se enfrentan desde hace tiempo a una crisis de opioides y gran parte del suministro de esta droga procede de México. El asunto aviva las tensiones políticas. Por ejemplo, las autoridades estadounidenses han acusado con vehemencia a empresas chinas de suministrarle a los cárteles mexicanos los ingredientes necesarios para fabricar fentanilo. En mayo del 23, Washington sancionó a 17 personas y entidades de China y México por este asunto. En medio de las tensiones entre Estados Unidos y México, la retórica cada vez más fuerte contra los cárteles mexicanos implicados en este comercio ilegal ha incluido a menudo llamamientos a soluciones militares. ¿A qué se refiere con esto de que Washington sancionó X número de personas? ¿Qué es eso de sancionó? Ajá. Significa que les congela sus cuentas bancarias. Así sancionó a Rusia, ¿no? Exactamente, porque Estados Unidos controla todo el sistema bancario. Pero, como comentaba, no es tanto el proyecto 2025, porque mucho se ha hablado del proyecto 2025 o proyecto 2025 de Trump, donde estarían estipulados los puntos de su programa político, pero no es el proyecto 2025. Se los digo de una vez, es la Agenda 47. Ahorita vamos a hablar más de eso. Entonces, eso se refiere con sancionar, en el sentido del precedente histórico de todo esto, ¿de acuerdo? Es muy importante, acuérdense, el precedente histórico es muy importante. Ya en mayo del 24, Trump anunció sus planes de enviar equipos de asesinos Kill Teams a México para acabar con los líderes de los cárteles. Sin embargo, no es la única voz al respecto. En agosto del 23, durante el debate presidencial del Partido Republicano, antes de que Donald Trump se convirtiera en el candidato del partido, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, prometió enviar fuerzas especiales estadounidenses al vecino México para combatir a los cárteles de la droga si era elegido presidente. Ryan Griffin, su portavoz, elaboró la promesa de la siguiente manera: Ron DeSantis declarará a los cárteles narcoterroristas y cambiará las reglas de enfrentamiento en la frontera. Se utilizará toda la fuerza del gobierno federal para garantizar que se detenga el flujo de drogas ilegales y él pondrá en práctica todas las herramientas que tiene para este fin. Ron DeSantis no llegó a convertirse en el candidato de su partido, pero sus declaraciones de entonces demuestran que este tipo de retórica, que no tiene en cuenta la soberanía de México, va más allá de Trump. Y de hecho, México no es ninguna sorpresa. Una parte importante del debate estadounidense es una parte importante del debate estadounidense sobre política exterior. El recién estrenado presidente mexicano Claudia Sheinbaum parece haber adoptado un enfoque más agresivo a nivel interno hacia los cárteles mexicanos, empleando al ejército de México para combatirlos. Sin embargo, hasta ahora Sheinbaum ha rechazado la ayuda estadounidense en materia de seguridad e incluso ha limitado la cooperación y el intercambio de inteligencia desde que asumió el cargo en octubre. Por decirlo suavemente, las relaciones bilaterales no son buenas en estos momentos, lo cual no es ninguna sorpresa. Y bueno, aquí obviamente tomar en consideración algo que ustedes ya saben, es que México es uno de los espacios donde se está llevando a cabo la guerra
una guerra entre China y Estados Unidos. Eso ya todos lo sabemos. Es un tema que incluso va más allá de Trump porque hay un precedente histórico. ¿De acuerdo? Con esto no lo estoy intentando defender, nada más estoy diciendo que hay que hacer también énfasis en la historia. Cuando uno hace un análisis, tiene que ver la historia. Y como hemos demostrado en nuestras clases de historia, la historia de México y Estados Unidos tiende a repetirse. ¿Sí? Entonces, esa agresividad típicamente estadounidense solo puede alienar aún más a México y empujarlo hacia Pekín, dice Araujo. Por ejemplo, al fin y al cabo, la diplomacia pragmática china contrasta radicalmente con la beligerancia estadounidense. Bueno, eso sí es cierto. Los gringos no tienen otro modo de hacer política exterior más que a la fuerza, como hemos visto históricamente, ¿no? Eso es típico de Occidente. Acuérdense que ellos tienen la idea de que Estados Unidos es la continuación por otros medios del Imperio Romano. Los romanos así eran. Es decir, esto es la máxima expresión de Occidente en su modalidad de política exterior. Conquistar para ganar. Esa es la mentalidad occidental. Si yo quiero derrotar, tomar un pueblo, pues tengo que ir y hacer la guerra a ese pueblo. Lo conquisto, le pongo tributos, impuestos y que me paguen. Eso es lo más básico de la mentalidad occidental. Hay otros modos, como hemos visto con el pensamiento asiático. Las autoridades civiles mexicanas no son los únicos actores que podrían oponerse a cualquier incursión estadounidense de este tipo en su territorio. Estamos hablando de una nación fuertemente militarizada, México, y esto incluye a grupos paramilitares sofisticados y tremendamente ricos y fuertemente armados